Qué grato tenerte otra vez conmigo. Nos toca estudiar otra lección sobre Ezequiel. Y con nosotros otra vez un buen amigo, Dani. Dios te bendiga, Juan. Un gusto tenerte de nuevo aquí y sé que tienes que ser uno de los favoritos. Ahora, ya que estás mal, vamos a hablar de Ezequiel. Un libro muy interesante. Un profeta interesante. Muchas analogías. Sí. No las puedo entender todas. Y es un libro muy difícil, pero de nuevo un profeta que Dios llama a una edad muy joven. Sí. Desafortunadamente, por el pecado del pueblo de Dios, es exiliado, llevado como esclavo, cautivo de la nación de Judá. Lo llevan hacia Babilonia y tenía aproximadamente unos 25 años. Y yo me imagino que él esperaba ejercer su profesión de ser sacerdote, que en ese tiempo la norma para comenzar oficialmente la ceremonia donde era a los 30 años de edad. Uh-huh. Así que al llevarlo fuera de su contexto del templo y las ceremonias, donde es ahí, en ese lugar donde era tan sagrado, Habrá perdido la esperanza. Habrá perdido la esperanza. Sí. Y nunca se imaginaba de que Dios ahí mismo, como esclavo en una tierra ajena, en Babilonia, ahí Dios lo llamaría, y lo llamaría de una manera indudable, divina, una experiencia divina, donde él no lo podría negar que Dios lo había llamado, con una visión gloriosa de la gloria de Jehová. Pero es interesante también que Dios esperó hasta que él haya tenido más o menos sus 30 años. Eso es, quizás no es coincidencia. Dios sabe cuándo hacer las cosas. Y lo llamó, el trabajo que le dio difícil, el trabajo de amonestar al pueblo de Dios, ya estando en una situación difícil, ya sufriendo las consecuencias de su pecado, pero Dios lo llama a Ezequiel para predicarles, para que ellos irían hacia un arrepentimiento, aún todavía estando en esclavitud, arrepentimiento, que entendieran el por qué estaban ahí y que ellos estaban expuestos al juicio de Dios como las naciones foráneas que Dios también les reveló que serían castigadas, que ellos estaban incluidos, mejor dicho, en ese castigo. ¿Y por qué? Él quería revelarles a ellos el porqué, pero también, como Dios es un Dios de amor, también revelarles de que había esperanza y que tenía un plan futuro para el pueblo de Israel. Un pequeño paréntesis aquí. Sabemos que la idolatría era prácticamente lo que Dios más se quejó. Es interesante que después del cautiverio, los judíos nunca han vuelto a la idolatría. Parece que esa parte se les fue por completo. Ya no iban a equivocarse la segunda vez en esa relación. Bueno, aprendieron, se puede decir, con los golpes. Sí. No fue algo que aprendieron de la noche a la mañana, como sabemos después de haber estudiado a Ezequías. Sí. Pero en este momento se les revela a Ezequiel la gloria de Jehová. Y un punto que surgió que me llamó la atención fue que estando en un lugar donde él quizás no podía pensar que iba a ejercer su profesión como profeta, cuando él ve el viento huracanado, la nube, el fuego, que es la presencia de Jehová, ¿no? Los seres vivientes y el trono, en el versículo 14 dice de los seres vivientes que sabemos que son los querubines que están al lado de la presencia de Dios, dice, los seres vivientes corrían y regresaban a semejanza de relámpagos, una rapidez increíble. Rápida. Dice, sugiere la idea de una gran movilidad de la presencia divina de Dios, que no está ligada exclusivamente a un templo o al templo de Jerusalén o a la Tierra Santa, sino que también puede manifestarse aún en Babilonia. Y para él eso tenía que ser algo glorioso, saber que ahora él estaba ejerciendo lo que él tanto amaba, de ser un sacerdote. Aunque estaba lejos de donde era el templo, pero todavía la presencia de Dios moraba en ese lugar. Interesante. Y Dios le dio otra tarea muy difícil también. Ajá. Y es de ser atalaya. le dijo a él las siguientes palabras, se lo voy a leer, porque yo creo que son muy importantes. Le dijo Jehová, cuando yo diga al impío, de cierto morirás, si tú no lo amonestas ni le hablas, para que el impío sea advertido, de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Pero su sangre demandaré de tu mano, le dice Jehová a Ezequiel. Pero si tú amonestas al impío y él no se convierte de su impiedad
y de su mal camino. Él morirá por su maldad, pero tú habrás librado su vida. Y no termina ahí. Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, y yo pongo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no lo amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no serán tenidas en cuenta, pero su sangre demandaré de tu mano. Entonces no solamente le dijo que tenía que ser atalaya y ver por el bienestar de predicar el evangelio, el mensaje de quién es Dios a los impíos, sino que al justo que se había apartado por X razón, él tenía el deber de amonestarle para decirle, mira, pon las cosas en orden, con relación a tu relación con Dios, ponlo en orden. Porque tus iniquidades del presente, o tu justicia del pasado, no va a perdonar tus iniquidades del presente. En otras palabras, para nosotros, Señor, ayúdame a caminar todos los días como tú deseas. Y solo porque hice algo en el pasado, en el ministerio, y Dios te usó de una manera grande, eso no quiere decir que ya con eso sellaste tu bienestar con Dios por siempre. ¿Sería difícil para ti ir a un amigo y decirle, ¿te vas mal? Yo creo que sí. Yo creo que para cualquiera es difícil amonestar a alguien, pero si realmente uno ama a la persona y está vigilando por su bienestar, es como un hijo. ¿Cómo tú no le vas a decir a tu hijo, claro, claro, hijo, mira, esto está mal, esto te va a llevar a un camino donde van a haber consecuencias no agradables? Yo prefiero aprender sin los golpes. Y yo creo que la mayoría, desafortunadamente, parece que a veces es la manera que tenemos que aprender. Pero qué lindo que la palabra de Dios nos registra tantos ejemplos. ¿Con cuál fin? Para que podamos aprender de los errores de los otros y no caer en la misma trampa. Y si sabemos que Dios nos está empujando para hablar con alguien, ¿cuál debería de ser la forma, el fundamento que tenemos dentro de nosotros antes de ir y hablar con la persona? Bueno, más que todo, yo diría el amor. El amor de Dios. Y ese amor es lo que nos debe de impulsar. De impulsar, sí. Porque no debemos de hacerlo por temor. Uh-huh. Pero después de escuchar estas palabras, ¿quién quiere tener la sangre de otra persona en sus manos, verdad? Claro. Pero debe de ser como resultado de el amor de Dios en nuestras vidas, en nuestra vida. ¿Cómo no vamos a querer decirle a otro, Cristo te ama? Aceptando la responsabilidad de lo que Dios nos ha dado. Correcto. Hermano Dani, como siempre, has hecho muy bien. Nos veremos en otra ocasión. Mientras tanto, un placer para mí. Que Dios te bendiga. Igualmente, Dios te bendiga.